Hola a todos, bienvenidos una vez más a un video de adminlab.org. El día de hoy vamos a tratar el tema de las NIF para pymes, la sección 1 y 2. Vamos a comenzar estudiando esta interesante norma sección por sección. Así que comencemos. La sección 1 de esta norma nos define el alcance del estándar. Lo que quiere decir es que las pequeñas y medianas empresas, ¿quiénes son? Básicamente tienen dos características estas entidades. No tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con información de propósito general para usuarios externos. Ahora, ¿quiénes no tienen obligación pública de rendir cuentas? Estas son las organizaciones que no cumplen con uno de estos dos premisas. Primero, que sus instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian o que no estén en proceso de negociarse en un mercado público de valores como una bolsa de valores nacional, extranjera o regional. Automáticamente, si los instrumentos de deuda de esta entidad se negocian o están en proceso de negociarse en un mercado público de valores, tienen que aplicar las NIF plenas y no las NIF para pymes. Y la segunda característica es que una de sus actividades principales, no accesorias, actividad principal, es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros, como por ejemplo los bancos, fondos de inversión, cooperativas de ahorro y crédito o cualquier otra entidad que mantenga dinero del público en calidad de fiduciario y que esa sea una de sus actividades principales. Y bueno, la segunda característica, que publiquen estados financieros con información de propósito general para usuarios externos. Estas personas, estas entidades son las que están obligadas a usar la NIF para pymes o pueden usarla de acuerdo con la legislación nacional. Para nuestro caso en Colombia, esas son las entidades obligadas a aplicar esta norma. Ahora, una entidad no puede decir que está presentando estados financieros conforme a las NIF para pymes a menos que cumpla con todos los requisitos de la norma. Todos, no uno y el otro no. Por ejemplo, una entidad que esté cotizando sus instrumentos de deuda en bolsa no puede decir que sus estados financieros están de acuerdo con la NIF para pymes, porque en ese caso ellos deberían estar aplicando las NIF plenas. Así la autoridad local lo exija. No pueden decir que están utilizando la norma internacional. Ahora, la sección 2 hablamos de conceptos y principios generales. Una de las más importantes es establecer el objetivo de los estados financieros de las pymes. ¿Cuál es el objetivo? Si comprendemos esto, lo demás va a ser mucho más sencillo. El objetivo es proporcionar información que sea útil. Información útil, no cualquier calidad de información, información útil sobre tres cosas: la situación financiera, que es lo que conocemos como el balance general, el rendimiento, que sería el estado de resultados, y el flujo de efectivo, que es el estado de flujos de efectivo. Información sobre esas tres áreas. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Tomar decisiones económicas. Tiene que ser útil esa información para la toma de decisiones económicas, de lo contrario no estamos ofreciendo los estados financieros que esta normatividad se propone a entregar al público. Para que quienes tomen esas decisiones económicas, pues una amplia gama de usuarios, porque estas entidades no presentan información específica, sino información de propósito general para una amplia gama de usuarios que no pueden exigir o no están en condiciones de exigir informes a la medida. Y el segundo objetivo, definitivamente, de estos estados financieros es mostrar los resultados de la administración llevada a cabo por la gerencia. Cómo están utilizando los recursos, qué tan efectivos, de acuerdo con los planes que tengan los propietarios. Seguimos entonces con las características de la información financiera. La norma establece 10 características que la información financiera debería tener. Una es comprensibilidad, relevancia, materialidad, fiabilidad, esencia sobre forma, prudencia, integridad, comparabilidad, oportunidad, equilibrio entre el costo y el beneficio de generar esa información. De estas características cualitativas de la información financiera, dos son las más relevantes:
la relevancia y la fiabilidad. Si esas dos características están presentes, las demás hacen parte de ellas básicamente, y también si existiera algún problema en alguna de las otras, puede subsanarse en esa información siempre y cuando la información sea relevante y sea fiable. Veamos ahora los elementos de los estados financieros. El estado de situación financiera, que es el que hasta hoy conocimos como balance general, de ahora en adelante para la norma es el estado de situación financiera. Tiene tres partes que son los activos, pasivos y el patrimonio. Los activos son bienes tangibles o intangibles de los que la entidad tiene control. Note que no está hablando solamente de propiedad, está hablando básicamente de control y que generarán beneficios futuros para la entidad. Los pasivos son obligaciones presentes, legal o implícita, que afectan los beneficios económicos futuros. Y el patrimonio es la diferencia entre activos menos pasivos. Ahora, el estado de rendimiento tiene dos secciones, que es el estado de ingresos, los ingresos y los gastos. Los ingresos se determinan como un incremento en beneficios económicos, que puede ser un aumento en el activo o una disminución en los pasivos diferentes de patrimonio. Y las ganancias. Los gastos se determinan como decremento de beneficios económicos, que puede ser una disminución de pasivos, un aumento de activos diferentes de patrimonio y las pérdidas que generen en actividades específicas. Veamos ahora una parte muy importante que es el reconocimiento. Básicamente, ¿cómo es que nosotros incorporamos información a los estados financieros? Incorporamos partidas de activo, pasivo, ingreso, gasto a los estados financieros. Para poderlas incluir, tienen que cumplir dos características importantes. Una tiene que ser probable que haya un beneficio económico futuro, que ese beneficio económico futuro salga o llegue a la entidad. Y la probabilidad es un grado de incertidumbre con el que los beneficios futuros entrarán o saldrán. La estimación de esa probabilidad puede hacerse por partida individual o por grupos. Lo importante es que la probabilidad sea suficientemente cierta para que podamos incluirlo en los estados financieros. Ahora, el segundo punto es si es probable que vamos a tener beneficios económicos futuros o que vamos a entregar beneficios económicos futuros. El segundo paso es establecer el costo de la partida, y ese costo tiene que poder ser medido con fiabilidad. Ese es el punto, la fiabilidad. Si hay necesidad de hacer estimaciones, estas deben ser razonables. Si una partida es probable que haya ese beneficio económico futuro que llegue o salga, y el costo de la partida puede ser medido con fiabilidad, entonces podemos reconocerlos en los estados financieros. Si no podemos, si alguna de esas dos no se cumplen, entonces deberíamos considerar la necesidad de incluir el hecho en notas de revelación. Veamos ahora acerca de la medición, porque recuerden que la medición es la segunda de los ítems relacionados con el reconocimiento. Medimos con fiabilidad, pero ¿cómo medimos? La medición es básicamente el proceso de determinación de los importes monetarios en los que la entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros. Y tenemos unas bases de medición que normalmente son dos. Una es el costo histórico y el otro es el valor razonable. El costo histórico es a la fecha de adquisición. ¿Cuánto nos valió? ¿Cuánto pagamos a esa fecha? Y el costo histórico amortizado es el costo histórico menos la parte que hayamos llevado al ingreso o al gasto. Ahora, el valor razonable es el valor de intercambio de un activo o la cancelación de un pasivo a un determinado momento. Para eso, tenemos que tener en cuenta que el comprador y el vendedor, para poder estimar ese valor, que el comprador y el vendedor estén informados, quiere decir que sean personas que se muevan en ese medio, que conozcan ese mercado y que tengan independencia mutua. De esa manera podríamos establecer un valor razonable. Ahora, hay otros métodos de medición de la NIF para pymes también, que es el método de la participación, que es específico para las inversiones en asociadas, el precio de venta estimado menos los costos de venta, que es para inventarios deteriorados,
el valor en uso, que es para activos no corrientes deteriorados. Veamos ahora qué pasa cuando no hay una norma específica que aplique al caso. Estos son principios generales de reconocimiento y medición. Si estamos frente a una situación en la que no encontramos una norma específica dentro de la norma, entonces vamos a revisar los requerimientos y guías de la NIIF para pymes que tratan cuestiones similares y relacionadas. Puede que no sea exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Ahí necesitamos juicio profesional. La segunda, si no la encontramos acá, entonces vamos a revisar los principios generales de la sección 2, que son estos que estamos estudiando. Y ahí vamos a revisar si en las definiciones, en los criterios de reconocimiento y en los conceptos de medición de los elementos de los estados financieros podemos encontrar unos principios que se apliquen a nuestra situación. Si tampoco están allí, entonces vamos al tercer paso, que es revisar en los requerimientos y guías de las NIIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas en las NIIF completas. Esos son los pasos entonces cuando no hay una norma específica que aplique a un caso específico que tengamos. Dentro de los principios generales de reconocimiento y medición tenemos la base contable de acumulación o devengo, que es la que se utiliza y es la que la norma exige, que para nosotros la llamamos causación y creo que tenemos mucha familiaridad con el concepto. Las partidas se reconocen cuando cumplen los criterios de reconocimiento que hablábamos, la probabilidad de afectación de beneficios económicos futuros y la fiabilidad de la medición de la partida. Si estos dos se cumplen, reconocemos la partida en los estados financieros, no importa que los cobros o pagos relacionados con esa partida vayan a realizarse en un periodo diferente. Desde que cumplan con estos dos, los registramos, los reconocemos en nuestros estados financieros. Ahora, existen unas reglas para el reconocimiento de algunos elementos específicos, como para los activos se reconocen, ya sabemos, cuando existe la probabilidad de beneficios económicos futuros, el costo puede ser medido con fiabilidad y que genere beneficios económicos por más de un periodo. De lo contrario, lo llevamos al gasto. Así que el activo contingente no existe. Si el beneficio es probable, se lleva al activo directamente. Los pasivos se reconocen cuando son consecuencia de un suceso pasado. Implican la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos y pueden medirse en forma fiable. Para que podamos reconocer un pasivo contingente, tenemos que estar hablando de un pasivo contingente que corresponde a una subsidiaria, ahí lo podríamos reconocer, o cuando no se cumplen las tres condiciones del reconocimiento de pasivos que hablamos aquí. Para el reconocimiento de los ingresos, hablamos de que los ingresos dependen o proceden del reconocimiento de activos y pasivos. Así que el incremento de un activo o la disminución de un pasivo diferentes del patrimonio pueden ser reconocidos como ingresos y desde que se pueda medir con fiabilidad. Lo mismo para los gastos, sería la disminución de un activo o el aumento de un pasivo y que se puedan medir con fiabilidad. De acuerdo con eso podemos entonces reconocerlo. Y el resultado integral, que es el excedente o la pérdida, esos ingresos son los ingresos menos gastos. Ese es resultado integral, lo que nosotros llamamos ganancias o pérdidas, y no necesita principios de reconocimiento por separado porque ya hemos hablado de los elementos que lo componen. Hablemos ahora de la medición. Los activos y pasivos financieros, los activos y pasivos financieros básicos, se miden inicialmente al costo histórico y la medición posterior se hace según la sección 11, que son instrumentos financieros, que ya la vamos a ver, y el costo amortizado menos deterioro del valor. Si lo que estamos hablando son de inversiones en acciones preferentes no convertibles y sin opción de venta, o acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad de otro modo, en ese caso la medición inicial es a costo histórico y el valor razonable. La medición posterior es a valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado. Hacemos unos ajustes periódicos dependiendo del valor de mercado. Y para los demás activos y pasivos financieros,
La medición inicial es al costo histórico y la medición posterior es al valor razonable, con cambios en valor razonable reconocidos en resultados, a menos que esta NIF autorice la base del costo o del costo amortizado. Y para el caso de los activos y pasivos no financieros, como propiedad, planta y equipo, los reconocemos la medición inicial es costo histórico y la medición posterior se hace entre el menor, entre el costo depreciado y el importe recuperable. Esto es bien clave y lo vamos a ver más adelante. Para el caso de los inventarios, la medición inicial es costo histórico y la posterior es el menor entre el costo y el precio de venta menos costos de terminación y venta para el caso de los inventarios en proceso. Y para los activos no financieros en uso o mantenidos para la venta, la medición inicial es al costo histórico y la medición posterior es pérdida por deterioro de valor, que también lo veremos más adelante. Y para las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, propiedades de inversión y activos agrícolas, se miden al costo histórico inicialmente y posteriormente se miden al valor razonable permitido o requerido según las especificaciones de esta norma. Luego vamos a ver para los pasivos financieros se miden también al costo histórico, la medición inicial, pero la medición posterior se hace entre la mejor estimación posible entre el importe que se requeriría para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. Vamos a ver ahora la compensación, porque la compensación no es permitida por las NIF para pymes, pero hay dos casos que parecieran compensación, pero la norma no los considera como tales y por lo tanto se puede hacer. El primero es la medición por el neto en el caso de los activos sujetos a correcciones valorativas, como por el caso de inventarios que están obsoletos o correcciones por cuentas por cobrar incobrables. Esas no constituyen compensaciones, se pueden hacer por el neto. Y de la misma manera, en las actividades de operación normales, cuando vendemos un activo, cuando es una entidad que no está dedicada a la compra y venta de activos no corrientes como tierra, como equipos, como edificios. En ese caso podemos llevar a la ganancia o pérdida por la venta o la disposición del activo, deduciendo pues la parte que tenemos en libros con respecto al precio de venta y a los gastos de venta correspondientes. En ese caso tampoco se considera una compensación y por lo tanto se puede hacer. El principio es las compensaciones no están no son aprobadas en esta norma, no se pueden usar compensaciones. Así que bueno, esperamos que este video haya sido útil y si tienen algunas dudas adicionales pueden contactarnos a contact@adminlab.org. Allí pueden suscríbanse también a este canal en YouTube y podrán tener acceso al resto de los videos que estamos preparando. Muchas gracias por su atención.